vamos a trabajar con el tema La recuperación disipa la confusión, del libro De la supervivencia a la recuperación, página 270-271. Cuando tenía 5 años, papá solía llevarme sobre sus hombros por las calles, tiendas llenas de gente. Era tan alto que yo pensaba que estaba en la cima del mundo y podía ver hasta el infinito. Cuando tenía 5 años, papá me dejó ayudarlo con difíciles rompecabezas para adultos. Nunca se burlaba de mí como lo hacían mis hermanos. Me daba el tiempo necesario para poner las piezas en orden. Incluso decían, mire cómo sus deditos pueden ordenar ese difícil rompecabezas. Estaba orgulloso de mí. Cuando tenía 5 años, mi hermano y mi hermana y yo dormíamos juntos en la misma cama, cada uno con su arma, para pegarle a papá cuando volvía a casa borracho y empezaba una pelea. Mi hermano tenía un bate de béisbol, mi hermana una plancha y yo un pesado frasco de loción. Era lo único que cabía en mi manita. Estaba asustada. Cuando tenía 5 años, papá me llevaba a la piscina. Solía quedarse en el agua conmigo todo el tiempo que yo quería. Me dejaba usar sus rodillas como trampolín. Me enseñó a nadar y a zambullirme. Cuando tenía 5 años, mi papá se emborrachaba y le pegaba a mi mamá. Tenía moretones luego de una pelea ruidosa y aterradora. Yo lloraba mucho. Le pedía a mamá que dejara a papá, pero me decía que necesitaba quedarse con él para poder alimentarnos. Quizá si no hubiera tenido que comer, ella lo habría dejado. Cuando tenía 5 años la vida era muy confusa. Ahora tengo muchos más y la vida sigue siendo a veces confusa. Pero hay cosas que con certeza mi vida fue afectada por la enfermedad del alcoholismo. Hay un lugar para encontrar la recuperación de la enfermedad y se llama Al-Anon. Ahora tengo mucho más de 5 años y a veces aún me siento temerosa. Levanto el teléfono y comparto mi temor con otro miembro de Al-Anon y el temor se reduce hasta hacerse más pequeño que mis propios 5 años. Ahora soy más madura que cuando tenía 5 años y la aceptación de Al-Anon me ayuda a rescatar las cosas buenas de mi padre. Me da la capacidad de amar a una niñita tal como es, sin expectativas. Ahora sé más que cuando tenía 5 años y sé cómo la enfermedad familiar del alcoholismo distorsionó el pensamiento de mi madre y el mío. Si bien somos incapaces ante el alcohol, podemos ayudarnos. Ahora sé que merezco vivir. Ahora tengo más de 5 años y voy a reuniones de Al-Anon donde aprendo a entender que el alcoholismo deja dolor y desconfianza persistentes, confusión y temor, y que hay soluciones en los 12 pasos, compañeros en recuperación y un poder superior siempre presente. Ahora soy adulta y sé que la solución es más fuerte que la enfermedad y que el amor es más fuerte que el temor. Hasta aquí el trabajo con el tema. La recuperación disipa la confusión. Ahora vamos a desglosar este tema con las preguntas y las respuestas de la agenda. ¿Cómo podemos empezar a recuperarnos con lo relacionado a la confusión? Siempre recordando que no estamos solos en este proceso, que mi poder superior siempre está a mi lado, no me castiga y me ama. Es a mí a quien me corresponde tenerlo siempre en cuenta en todas mis acciones, pensamientos y decisiones, como me lo promete la práctica y aplicación del paso 12.
Con lo relacionado al estudio de este tema, ¿qué significado le podemos dar a la confusión que se adquiere por la convivencia con un alcohólico? En este tema, un padre alcohólico. La confusión afecta en gran medida mentalmente a la persona, sobre todo con las experiencias del pasado, y se producen cambios repentinos de conciencia y es muy evidente la incapacidad para pensar de manera normal. Teniendo muy en cuenta la pregunta anterior, ¿qué es lo que no se me puede olvidar con lo relacionado a este tema? La recuperación disipa la confusión, que el alcoholismo es una enfermedad contagiosa. También le decimos enfermedad de la familia. No son malos por eso, no son culpables. Nadie escoge ser alcohólico. También es desconcertante, mortal e incurable. ¿Qué pasos son indispensables tener muy en cuenta en el estudio de este tema? Todos, los 12 pasos, después de mi poder superior, la aplicación y práctica de todos estos pasos, podemos llegar a recuperarnos en su totalidad, no en su totalidad, como cada quien, porque cada día trae su afán, pero sí mejoramos mucho. ¿Cómo empezamos a recuperarnos teniendo en cuenta el programa de Al-Anon? ¿O cómo me lo sugiere? Primero, toma conciencia de tus emociones y relaciones. Piensa antes de hablar y actuar. Comparte tus sentimientos, no te quedes callada. Maneja tu estrés, no permitas que él te maneje a ti. Haz lo que más te guste. ¿Qué otros principios son bien apropiados para este tema? El padrinazgo, la oración de la serenidad, la oración y la meditación, las expectativas poco realistas, los límites, la comprensión, la compasión, la coherencia, el equilibrio, el desprendimiento emocional con amor. Recordemos, desaprender lo aprendido en la niñez que ya no me sirve, enfrentar el pasado, aceptar la realidad de la vida y muchas reuniones de Al-Anon. ¿Qué valores, dones y virtudes debo de haber adquirido con la práctica de aplicación de todos estos principios mencionados en las preguntas anteriores para que sea posible comprender que la recuperación disipa la confusión, la aceptación, la humildad, la confianza, la fe, la esperanza, el respeto, el perdón, la bondad, la prudencia, la cortesía, el amor incondicional, la paciencia, la tolerancia? ¿Qué lemas son bien obvios tener en cuenta en este tema? Que empiece por mí, piensa, escucha y aprende. Hazlo con calma, suelta las riendas, entrégueselas a Dios solo por hoy. Vámonos con este recordatorio. Primero sueño, luego hago, luego me desprendo y dejo que Dios decida los resultados. Hasta aquí el trabajo con el tema, la recuperación disipa la confusión.